No puede demostrar la tumba vacía y no puede demostrar la resurrección. Vámonos al punto de la resurrección. ¿Cuántas personas juntas a la vez vieron a Jesús? Más de 500 personas, efectivamente. Y quienes tuvimos la oportunidad de ver la película del caso de Cristo, recordarán que el reportero que quiere demostrarle a su esposa que el cristianismo es fanatismo, que no es real, va con una psicóloga especialista en hipnosis, gnóstica. Pues de aquí soy, ¿no? ¿Y qué le dice esta señora? Dice, mire, yo quisiera estar de acuerdo con usted, pero un hipnotismo masivo de esa magnitud es imposible, porque el cuate planteaba que los hipnotizaron, algo les hicieron a esos cuates para que dijeran que habían visto a Jesús. Entonces la señora le dice no, lo batea, ¡pum! No le queda de otra al final que reconocer que estaba equivocado. Pero regularmente, y recordarán esta película, el cuate estaba necio, tenía toda la evidencia de que la resurrección había sido posible, y él estaba necio en que tenía que demostrar que no, hasta que Dios lo puso en su lugar. Entonces, mucha gente que niega la resurrección es muy similar. Plantean de que no existe, que no es posible, y te van a sacar argumentos que se pueden rebatir. Entonces, hay que defender nuestra creencia, hay que defender aquello en lo que creemos. Bien, seguimos. Ahora, según Josh McDowell, autor de Evidencia que demanda un veredicto, dice que la historia es un conocimiento del pasado basado en el testimonio, y nos explica que la única manera de obtener esos testimonios es por medio, y esos testimonios históricos son por medio de una manera física, verbal y escrita. En el caso de Jesús, los apóstoles estuvieron con él, entonces lo que ellos escriben es lo que tenemos al día de hoy. Pero hay gente a la que le cuesta trabajo creerlo. ¿Cómo sabemos que los españoles conquistaron el continente americano, que conquistaron México? Porque así se nos transmitió, ¿no? Hubo testigos, hubo quienes escribieron, y así se nos transmitió. Pero ¿a quién le consta que existió Cuauhtémoc, que existió Moctezuma, que Hernán Cortés estuvo aquí? A nadie nos consta, ¿verdad? No hay manera. Entonces tenemos que basarnos en los textos que conocemos. ¿Qué pasa con Jesús? ¿Por qué entonces cuestionan a Jesús? Si está la evidencia de los apóstoles, y aparte se puede corroborar de manera histórica, hasta científica. Entonces, ahí no quieren hacer esa, ¿cómo decirlo? Rompen con el planteamiento, con el esquema. Entonces ya no es válido. El esquema que utilizas para verificar la historia secular es válido, pero cuando lo aplicas al caso de Cristo, entonces ya no es válido. Ojo, ¿por qué les estoy hablando de todo esto? Reitero, porque tenemos que compartir el Evangelio, tenemos que tener herramientas para poder compartir y rebatir, ¿sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. Hay gente a la que le molesta hablar de Cristo. ¿Les ha pasado? No, aquí no me vengas a hablar de eso. ¿Les ha ocurrido? A mí sí. Ni hablar ni oír. No me vengas a hablar de Cristo. No, yo no quiero escuchar de eso. Había un cartel que había visto en alguna ocasión. Hay una persona con su computadora y dice, tiene un mensaje de paz. ¿Quién lo dijo? Mahoma. ¡Oh, qué profundo! En la imagen de abajo, mismo mensaje de paz, pero en vez de decir Mahoma dice Buda. ¡Qué profundo! Mismo mensaje, en el cartel de abajo, mismo mensaje de paz, pero ahora dice Cristo. Religión. Hay gente así, de veras. Hace poco las redes sociales nos permiten, a mí en lo personal, me permiten estar en contacto con mi familia y con amigos de hace años. Entonces, en una de esas, alguien publica, deséalo tanto hasta que el universo te lo dé. Hay que desear las cosas tanto hasta que el universo nos la dé. Entonces ya saben, eso, gran sabiduría, ¿no? Pues la verdad no dudé en compartirle 2 pasajes bíblicos. La del juez necio, aquel que no temía al hombre ni a Dios, y que la viuda le decía, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia, y le terminó haciendo justicia. La otra fue aquel encuentro que tuvo Jacob con el ángel. No te soltaré hasta que me bendigas. Deséalo hasta que el universo te lo dé. Es exactamente lo mismo.
Pero ¿qué creen? La verdad absoluta es Dios. Todo lo demás son copias. Entonces, si alguien te dice, te da alguna frase motivadora, créeme que vas a encontrar su análogo en la Biblia. Va a estar ahí. Entonces, otra vez tenemos elementos para defender y difundir el Evangelio. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué a la gente le molesta hablar de Cristo? ¿Por qué no quieren oír de Jesús? ¿Cuál es la diferencia, aparte de que están muertos, lo que ya habíamos comentado, entre Buda, Mahoma, Confucio y Jesús? Aparte de que estén muertos. Claro, se basan en sus actos. Bueno, esa es la doctrina que tienen. ¿Cuál puede ser la diferencia? Alicia, estás muy cerca. Más que haber dicho que él era la verdad, es cierto lo que mencionas. Es el único que afirmó ser Dios. Todos los demás no lo dijeron. Entonces, es fácil entender que a mucha gente esto le molesta, le suena fanatismo. ¿Cómo es posible que se diga que es Dios? No les gusta. Alex, ¿es un rey que incomoda? Así es. Así es, exactamente. A mucha gente le molesta que Jesús diga soy Dios por eso, porque estás conmigo. Si no estás conmigo, estás del otro lado. Y hay quienes burlonamente te dicen, si no, pues ya estoy condenado por tu Dios o por tu religión. Pues tú lo dijiste, ¿no? Entonces, es verdad, a la gente le molesta tener que decidir por Jesús o por otro. ¿No puedo estar en medio? No, no puedes estar en medio. Lo dice Apocalipsis. ¿Alguien se acuerda del versículo? ¿A qué me estoy refiriendo? No seas tibio, sino que seas frío o caliente. Porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Exactamente. Pero a la gente no le gusta esto. No nos gusta confrontarnos con nuestras faltas. Alex. Del Tibio Muñoz. Bueno, las nuevas generaciones, el Tibio Muñoz es el único nadador mexicano que ha obtenido una medalla de oro en Juegos Olímpicos, pero le decían el tibio, o sea que el tibio no va a entrar al reino de Dios. Bien, no con ese apodo, exactamente. Tal vez el Señor tenga misericordia de él, pero por su apodo, pues no. Bien, me encontré un dato interesante. Según el mismo autor que mencioné hace rato, McDowell, la palabra Jesucristo no es nombre ni apellido. Jesús, de la forma griega, es la forma griega que se deriva de Yeshua o Josué. Esto es, Jehová es salvación o el Señor salva. Cristo es la palabra griega para Mesías o para Mesaya, del hebreo Mesaya, que viene en Daniel 9:26. Entonces, ungido, eso significa ungido, y son los dos oficios, rey y sacerdote. Estos se indican en el título de Cristo, y esas son las profecías que vienen en el Antiguo Testamento. Entonces, ya para concluir, hay que recordar que compartir el Evangelio es indispensable porque es un mandato y no debe darnos vergüenza compartirlo. No debemos sentir que estamos en inferioridad con la gente que parece que sabe mucho, que ha leído mucho de historia, que sabe mucho de ciencia. No debemos tener miedo de difundir el Evangelio. Recuerden que no es para contender el Evangelio, pero sí lo vamos a difundir. Y hay mucha evidencia, como hemos platicado, y hay mucha más de la que platicamos, evidencia que está en nuestro favor, que opera en nuestro favor, que nos puede ayudar a compartir el Evangelio. Vamos, por favor, ya por último, a revisar Mateo 13, 1, 9 y Mateo 13 y 14. Entonces, en lo que llegamos ahí, les diré que si nosotros sentimos que estamos en desventaja, de que lo que decimos no tiene eco, no vamos a poder defender y difundir el Evangelio, entonces, hermanos, nos falta crecimiento. Porque si tenemos el crecimiento suficiente, vamos a tener el valor y el conocimiento adecuado para poder compartir la palabra del Señor. ¿Alguien está en Mateo 13, del 1 al 9, y también los versículos 13 y 14? Por favor, Linda. Gracias, Linda. Entonces, aquí, como podemos leer, lo que nos está diciendo, parte de lo que nos dice, es que nuestro compromiso, nuestra orden, es compartir el Evangelio. El Señor sabrá quién es salvo. Eso tal vez no nos toque verlo, pero nosotros debemos sembrar, debemos compartir, debemos esparcir el Evangelio.